Pues yo les voy a compartir una palabra, algo que Dios puso en mi corazón. I'm going to share something that God has placed in my heart, Algo que han escuchado probablemente muchas veces, pero siempre es necesario something that you probably had heard many times, but it is necessary volverlo a escuchar. to hear it again. Pedro dijo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, Peter said, by this I will not stop reminding you of these things, aunque vosotros las sepáis even though you already know them, y estéis confirmados en la verdad presente. and you are confirming the present truth. Muchas veces nosotros tenemos que ser recordados Many times we have to be reminded de lo que es la voluntad de Dios para nuestras of vidas, what the will of God is for our lives, de lo que Dios demanda de of nosotros, what God demands of us, de lo que Dios quiere of para what nosotros. God wants for us. Y esta palabra yo la he titulado el perdón. In this word, I have titled it forgiveness. Continuando con la serie de El Espíritu Fuerte, Continuing with the series of a strong spirit de Proverbios 18:14, of Proverbs 18:14. el ánimo del hombre soportará su enfermedad, The spirit of a man will sustain him in his sickness, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? but who can bear a broken spirit? Busqué la palabra angustiado, I looked the word anguished. naká es en el griego. Nakai is in the Greek word. Bueno, no en el hebreo, porque este fue un proverbio y todo lo que es bajo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo o en arameo. No, it was in Hebrew because everything that's written in the Proverbs, it's either in Aramaic or Hebrew. El Nuevo Testamento se escribió en griego. The New Testament is written in Greek. So, esta es una palabra, este es un vocablo hebreo So this que is quiere Hebrew. decir nada más y nada menos That it means in Aramaic golpear. to strike. Golpear. El espíritu angustiado, cuando tu espíritu está angustiado es porque está golpeado. When your spirit is in anguish, it is stricken. Por tanto, afligido, Therefore, it is afflicted. abatido, It is alejado, bajo. it- Is under confliction. under conflict. Is under conflict. Okay. Amén. So, ¿qué es lo que puede golpear tu ánimo? So, what can strike your ¿Una ofensa o una adversidad? an offense or an adversity? ¿Qué tenemos que hacer para que esta ofensa o esta adversidad no sea un estorbo What do we have to do for this offense or adversity to not be a hinder en nuestro diario vivir? in our daily lives? ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Tenemos que perdonar. We have to forgive. La ofensa llega, The offense will come. la aflicción llega, Affliction will el come. problema llega, The problem comes. la adversidad te va a llegar. Adversity is going to come. Como ha dicho el pastor tantas veces, As Pastor said many times, el desierto lo vas a tener que pasar the wilderness, you're going to have to go through y it. te va a tocar pasarlo solo. And you're going to have to go through it No vas a alone. tener a nadie allí, You're not going to have anyone there. solo a Dios. Only God. Y es necesario muchas veces pasar por estas pruebas It is necessary many times to go through these para trials formar ese espíritu fuerte en cada to uno de form that strong nosotros. spirit in each and every one of us. No se forma un espíritu fuerte cuando todo está bien. A strong spirit is not formed when everything is well. No se forma un espíritu fuerte cuando hay dinero en la casa. A strong spirit is not formed when there is money in the house. No se forma un espíritu fuerte cuando el matrimonio está en las perfectas A condiciones. strong spirit is not formed when your marriage is in perfect conditions. No se forma un espíritu fuerte cuando el cuerpo tiene salud. A strong spirit is not formed when you have a complete good health. El espíritu fuerte se forma bajo la adversidad, The strong spirit is formed Bajo under el conflicto, adversity, under conflict, bajo la angustia, under anguish, bajo esos golpes que nos vienen. under those hits that Así es come. como único puedes crecer. That is the only way you can grow. Un niño pequeño que tú le das todo, A small child that you give him everything, el día que no se lo the des, day that you don't give him, te da una perreta. he's gonna Have to have a temper tension. have a temper. Porque no a está tantrum. acostumbrado a que le nieguen nada. Because he's not used to being Porque denied todo lo anything, tiene. because he has everything. Pero cuando algo le falta, But when he lacks something, algo ya no está bien con sus emociones. something is not right with his Entonces emotions. ahí él se va a comportar como realmente es, como lo que tiene adentro. So there he's going to behave the El- way that he is, with what he has El inside. monstruo sale. The monster will come out. So, ¿qué es lo que puede impedir que el reino de Dios fluya en tu vida? So what can hinder for the kingdom of God to flow in your Es la life? falta de perdón. It is a lack of forgiveness. Ahora bien, hay falta de perdón hacia Dios. So there is lack of forgiveness towards God. Hay falta de perdón hacia nuestro prójimo. There's lack of forgiveness to your neighbor. Y hay falta de perdón hacia And nosotros there's also mismos. lack of forgiveness to ourselves. Muchas veces no nos perdonamos. Many times we don't forgive ourselves. Yo estuve leyendo una porción en la Biblia I was reading a portion in the Bible, y esto despertó mi deseo de hablar sobre esto. and this awoke my desire to speak about this. Es una anécdota
is a word about one of the, es una palabra, perdón, es una palabra It is a word. acerca de uno de los reyes It's about one of the kings, más malos que tuvo Israel. one of the baddest kings that Israel had, Bueno, Judá, Judah, porque ustedes saben, el reino de Israel se dividió en dos. because the kingdom of Israel was divided in two. En el norte habían 10 tribus, In the north there was 10 tribes. en el sur habían dos, In the south there was 2 tribes, Benjamín y Judá. Benjamin and Judah. Israel con sus Judea. 10 tribus hicieron lo malo ante los ojos del Señor por muchísimos años. Israel, they did The tribe of the north. the tribe of the north The did 10 tribes wrong of the before north. the eyes of the Lord. Pero las dos tribus del sur, que se convirtió en el reino de Judá, But both of the tribes that became into the tribe of Judea, estuvieron haciendo lo bueno delante del Señor hasta un tiempo. they were doing the right thing before the Lord until a certain time. Cuando yo leí esta porción, yo dije, Dios mío, cuán grande tú eres. When I read this portion, I said, "My God, how great are you? Tú eres un Dios que perdona You're a God that forgives hasta la iniquidad más mala. even the worst iniquity." Muchas veces nosotros nos sentimos sucios, Many times we feel dirty. nos sentimos malos delante de Dios We feel bad before the Lord. y no nos atrevemos a acercarle a Él a pedirle perdón And we don't dare to come before Him and ask for por nuestras forgiveness faltas. for our faults. Pero tengo noticias para ti But I have news for you. y tengo noticias para aquellos que están mirando, And I have news for those that are watching. que no se atreven a venir aquí, That they don't dare to come no se here. atreven a acercarse a Dios, They don't dare to draw near porque to se God. creen que su pecado es tan grande que Dios no los puede perdonar. Because they believe that their sin is so great that God No es cannot forgive así. them. It is not like that. No hay pecado grande, There's no por great más grande sin que sea, for que however si big it tú is. te arrepientes, If you repent, Dios no te perdona. God will not forgive you. El Salmo 103 dice, Psalms 103 says, Él es quien perdona He is the one that forgives todas all tus iniquidades. your iniquities. ¿Y todas? ¿Cuántos son todas? And all, it means Todas son todas. All No is son all of them, algunas. not just Son a las few. grandes, son las pequeñas, He took the big ones and the little ones, son las sucias, son las menos sucias, the dirty ones, the less son las dirty que se ven y ones, son las que no se ven. the ones that you can see, the ones that you Ahí cannot entran see. todas. There are all of them. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David was a man according to the heart of God, Sin right? embargo, David pecó. Nevertheless, David, Y David he pecó en sinned, grande. and David sinned greatly. Todos conocemos de las hazañas grandiosas de David, We all know about the great tasks of David, pero todos conocemos el pecado de David. but we all know also the sin of David. Él no solamente He did not only deseó, codició covet y se acostó con la mujer del prójimo, and slept with his neighbor's wife, sino que esta mujer era la esposa de uno de sus mejores guerreros. but this woman was the wife of one of his best warriors. Y después premeditadamente él planeó la muerte de este And then hombre. premeditated, he planned the death of this Uno de los soldier. hombres más fieles que David tenía. One of the most faithful men that David had on his Pero side. él planeó a But he- sangre fría But he planned cold-blooded su muerte, his death porque lo quería quitar del medio. because he wanted to take Tenía it que out from the justificar de midst. alguna forma su pecado. He wanted to justify in some way or another his Y aunque sin. ningún hombre lo vio, Dios lo vio. Even though no man saw him, God did see him. Pero ¿qué sucedió? But what happened? David se arrepintió David, he y Dios lo repented, perdonó. and God Porque forgave. no hay nadie que se arrepienta de corazón que Dios no perdone. Because there's no one that repents from the heart that God will not forgive them. Como les había dicho, también Manasés fue un rey malísimo y hizo lo malo ante los ojos de Dios, And this other king, he did the bad things before the eyes of the Lord, pero Dios lo perdonó. but God forgave him. Entonces yo quiero So then- leer esta porción de la Biblia. So I want to read this portion of the Bible. Esto está en Segunda de Crónicas, It is in 2 Chronicles, capítulo 33, chapter 33, del 1 al 13. verse from 1 to 13. Voy a usar esto como una referencia, I'm going to use this as a reference. porque he dividido esta enseñanza en cuando tú recibes el perdón de Dios a pesar de tu maldad. So I'm going to divide this teaching that When you receive the pardon of God in spite of your weakness. your wickedness, Y también And lo also- que dice Jesús what Jesus says acerca del perdón. about forgiveness. So, esta primera parte So this first part comienza así. begins like this. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado
y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, aquí se le angustió el espíritu. Aquí vemos una prueba de un espíritu angustiado, un espíritu que ha sido golpeado porque fue castigado. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y los restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to his abominations of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. For he rebuilt the high places that his father Hezekiah had broken down, and erected altars to the Baals, and made Asheron, and worship all the host of heaven and serve them. And he built altar in the house of the Lord, of which the Lord he said, in Jerusalem shall my name be forever. And he built altars for all the host of heaven, the two courts of the house of the Lord, and he burned his sons as an offering in the valley of Son of Hinnom. And he used fortune telling and omens and sorcery, and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. And he carved an image of the idol that he had made. He sent in the house of God, of which God said to David and to Solomon his son, in the house and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever, and I will not more remove the foot of Israel from the land that I have appointed for your fathers, if only they will be careful to do all that I have commanded them, all the law, the statutes, and the rules given through Moses. Manasseh led Judah, the inhabitants of Jerusalem, astray to the more evil than the nations whom the Lord destroyed before the people of Israel. The Lord spoke to Manasseh and to his people, but they paid no attention. Therefore the Lord brought upon them the commanders of the army of the king of Assyria, who captured Manasseh with hooks and bound him with chains of bronze and brought him to Babylon. And then he was in distress. He
entreated the favor of the Lord his God and humbled himself greatly before God of his fathers. He prayed to him, and God was moved to and heard his plea and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord was God. Amén. So, vemos aquí un hombre que hizo todo lo contrario de lo que Dios había establecido que se hiciera en su templo. So we see here a man that he did everything in the contrary of what God had already established in the temple. No dejó nada fuera realmente. He did not leave anything outside. Hechiceros, brujeros, There were agoreros, sorcerers, mediums, falsos dioses, false gods. menciónalo, y ahí estaba en el pecado de Manasés, pero se arrepintió, Mention it, and you can see Dios lo perdonó. the sins of Manasseh, but he repented, and God forgave him. Tú puedes estar en la misma situación, puede haber algo en tu vida, You can be in en the tu same pasado, situation. There could be something in your life, in que your lo past, tienes dentro de tu alma, and you have it inside of your que soul. te pesa, That it's, que it's te heavy. angustia, It anguishes que te you. golpea, It strikes you. pero si tú te arrepientes, Dios te perdona. But if you repent, God will forgive you. Ahora bien, puedes preguntar, ¿cómo sé que Dios me ha perdonado? Now you may ask, how do I know if God has forgiven me? El perdón se recibe por fe. Forgiveness is received by faith. No es una cosa que tú vas a tener una revelación del cielo. It is not something you'll receive revelation from heaven. No te va a dar un escalofrío. It's not going to give you any chills. No te va a dar un tembleque. You're not going to tremble. No te va a dar nada. You're not going to have any of those Tú things. simplemente lo vas a recibir por fe. You're simply going to receive it by faith. Ahora bien, en Hechos In 26, 18, 26:18, Jesús dijo, Jesus said, y esto para que ustedes vean, and this so you can see, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso dijo Jesús, para que reciban so por you la may fe. receive by faith, Hechos 26, 18, para que reciban por la fe so you can receive by faith que es en mí that it is in me, perdón de the pecados forgiveness of sins, y herencia entre los santificados. and the And inheritance among the sanctified. So, aquí podemos ver que simplemente es un acto de fe. So simply Tú we can pides see el perdón, that is an act of faith. te You ask for arrepientes. forgiveness, you repent, pides el perdón, you ask for forgiveness. tienes que saber que Dios te You perdona. have to know that God forgives you. Ahora bien, se recibe por fe. So it is received by faith. ¿Pero qué es la fe? But what is faith? No te voy a recitar Hebreos 11:1, I'm not going to recite Hebrews 11:1 porque esto a mí siempre como que yo lo leía y había algo como que no me caía bien. I would read it, but there was something that wasn't settling well with Ciertos me. rejuegos de palabra que como que no estaba muy claro para mí, Certain words were not too clear for me, aunque está claro. even though it's clear. Pero cuando yo me convertí a estas palabras, But when I became no podía ponerla bien en orden. I couldn't place these words in the right order. Esa palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is ¿Cómo está la cosa? Es la fe, aquí está, espérate. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Let me look it up. Is the faith the certainty of what you The wait certain for, the conviction of what you cannot see, something like that. So, para mí la fe yo lo simplifico de esta manera. So faith, I simplified this way. Creer, To believe, así de fácil. it is that easy. ¿Quieres saber lo que es la fe? You know what faith? You want to know what faith Es is? creer. It is to believe. Es confiar. It is to trust. Y como crees And when you y believe confías, and you trust, esperas. you wait. Tú no esperas cada semana de que no venga tu cheque si tú estás trabajando, ¿verdad? You don't wait every week for your check to come if you're Tú working no lo every week. pones en duda. Tú no tienes que orarle a Dios, ay Señor, que venga el cheque, que venga el You cheque. don't have a doubt about it. You're not praying for the check to come. Llegó el fin de la semana después que tú trabajaste At the end of the week, if you worked, y llega el momento que tú vas a cobrar a la oficina and the time comes where you're going porque to go tú sabes cash que your está check, ahí, porque tú crees que está ahí, because you believe that it's porque there, tú confías que está ahí y porque tú esperas cada semana a because you trust that recogerlo. it's there, and you wait every week. Todo lo que tú realmente crees, Everything that you truly believe, tú tienes en tu corazón la certeza, la confianza you have in your heart the certainty, de que the ya trust está hecho that it's already done, y por lo tanto lo vas a esperar. and therefore you're going to wait for it. A veces hay que esperar 7 días, Sometimes you have to wait a 7 veces hay que days, esperar más tiempo, sometimes longer, de acuerdo a la magnitud de la petición o del problema. according to the magnitude of the petition or the problem. Así puede que sea la espera, That's how long you could wait. pero de que te llega, te llega.
but the fact that it'll arrive, it will arrive. So, sabemos que puedes venir delante de Dios con toda confianza So we know that you can come before God with all a trust recibir tu perdón. to receive your Y forgiveness. ya está hecho. And it'll be done. No lo tienes que cuestionar You don't have to question it porque ya está. because it's already there. So, vuelvo al Salmo 103. So I go back to Psalm Verso 3. 103, verse 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. He's the one that forgives all your iniquities. Aquí el verbo perdonar, Here the verb to forgive, salah, it is salah. okay, significa perdonar, It means to perdón, forgive, absolver a alguien, to absorb someone, liberar a alguien de la carga de su ofensa. to release someone from the burden of their offense. Cuando tú perdonas, tú estás liberando a alguien de la carga When you forgive, you are releasing somebody from the burden de una ofensa. of an offense. Este verbo y sus derivados aparecen más de 50 veces This verb, you can find it more than 50 en times el Antiguo in Testamento, the Old Testament porque esta palabra fue cogida del Salmo, because this word was taken from the Psalm, del Salmo 103, from Psalm y 103. los salmos sabemos que fueron escritos en el Antiguo Testamento. And the Psalms were in the Old Testament. Por tanto, esta palabra Therefore, the en el word hebreo, salah, in Hebrew, salah, perdonar, perdón, absolver, to forgive, liberar a to alguien absorb, to de la release carga de someone su ofensa. from the burden of their offenses. Y esto se usó más de 50 veces, como dije antes, en el Antiguo Testamento. So you can find it there more than 50 times in the Old Y en Testament. cada ocasión que se usaba, And every time that it was used, esta palabra se utilizaba para describir el perdón que venía de Dios. this word was used to describe the forgiveness that came from God. Era Dios quien perdonaba. It was God who forgave. Este vocablo no se usó jamás para hablar del perdón entre seres humanos. This word was not used amongst, Era una palabra que describía el perdón de Dios. it was a word that described the Hacia las forgiveness of personas. God towards the people. Por esto es que más tarde, That's why later on, cuando Jesús levantó al paralítico de su enfermedad, when Jesus raised the paralytic from his sickness, cuando él sanó a este paralítico, when he healed them, los escribas que conocían la ley the scribes that knew the law, se asombraron they were in awe porque oyeron decir because de they la heard him boca de say Jesús from the mouth of Jesus que se levantara, que sus pecados le eran for him perdonados. to get up because his sins were forgiven. Él le dijo al paralítico, He told to the paralytic, y eso está escrito en Mateo 9:2, and that is written in Matthew 9:2, una parte, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. So, be of good cheer, my son, your sins are forgiven. cuando los fariseos, que eran los que conocían la ley, So when the Pharisees, those were the ones that knew the law, porque esa ventaja que tenemos hoy en día nosotros de tener este libro no la tenían ellos en aquel momento. the advantage that we have of having this book, they La- did not have it back then. La ley solamente la sabía un grupito, The law, Los only a small fariseos, group knew it, of the Pharisees, los maestros de la ley, the teachers of the law, y ellos pasaban esa ley and they would pass y la that law, hablaban. Y la hablaban. and they would speak it. Por eso es que tú dices por eso es que tú oyes tanto que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de That's Dios. why you hear that the faith comes by hearing the Yo me word. pregunté, ¿por qué así? And I asked myself, why like that? ¿Por qué el oír si yo la leo? Why hearing it Pero if I tuve la read it? revelación siguiente, que cuando en aquellos tiempos But I got a revelation that in those se times, congregaban así, they would gather like ellos this. no tenían Biblia, They didn't have any tenían que Bibles. esperar They had to por el wait maestro del Sanedrín, for the teacher por el fariseo, or the Pharisee, por el maestro de la ley, the teacher of the law, o los intérpretes, by the que eran los que tenían interpreters. acceso a aquellos pergaminos, Those were the ones that had para que les access leyera to those scrolls. esa ley. Por tanto, ellos solamente la escuchaban y tenían que escucharla So they semana tras semana. So they would hear it week after week. Ellos tenían que congregarse en las sinagogas para escuchar esta ley. They had to gather in the synagogues Y de to oídas. hear this law, and only by hearing Es que se la pasaban a sus hijos. is that they would pass it on Era to una their cosa que children. venía así, por el oír. It is a thing that Por eso es came que viene esa palabra. by hearing. That's why that word De esa comes forma. in that way. So, cuando ellos escucharon que Jesús dijo eso, todo el mundo se alborotó. So when they heard that Jesus said that, everybody got They get overexcited. overexcited. Ellos no creían. They didn't believe. Ellos juzgaron a Jesús. They- Ellos pensaron, ¿y este quién es para perdonar pecados? They asked themselves, who is he to forgive Porque sins? ellos sabían que esto era una prerrogativa divina solamente. Prerrogativa es un privilegio. Because they knew this was a divine privilege. Y por eso se escandalizaron. And that's why they were
Yeah, they scandalized. They scandalized. So Sí, ok. Y si no, pues, scandalization, como dice el that pastor. works too. So, ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús So let's see what Jesus tells acerca us del perdón. about forgiveness. Vamos a Mateo 18 del 21 al Let's go 35. to Matthew 18 from 21 to 35. Esta parábola todos la conocen, This parable, many of us know it, pero por más que uno siempre lea la palabra, siempre uno le saca algo nuevo a la but palabra. as much as we know the word, there's always something that you can get out of the word. So, comenzando en el verso 21, So starting with verse 21, que es la parábola del perdón. that is the parable of the Aquí dice, unforgiving servant. entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Claro, esto tiene otra connotación. Yo puedo decir que este origen de este verso viene de Lamec, cuando pecó y lo pecaron 7 veces, fue perdonado 7 veces, pero eso no viene al caso ahora porque no puedo hacer una profundidad en todo esto, tengo corto tiempo y lo que quiero es establecer un punto. Así que, So, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brothers sin against me? And Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, en el verso 22. And Jesus said to him, I do not say to you 70 times, but up to 70 times 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. When he began to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Esto era mucho dinero. It was a lot of money. Ok, entonces a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. As he was not able to pay, his master commanded that for him to be sold, his wife and his children, and all that he had, so for the payment to be made. No quiero profundizar aquí, pero imagínate, si tú no tenías dinero para pagar y venían los cobradores, Imagine if you didn't have money to pay, and then the ones that the acababan debtors will contigo, come, con tu casa. they will take everything, your house. Había que venderlo todo. You had to sell everything. Ahí no, que ahí esta mujercita es mía y mis niños. No. It's not about this woman is mine, my children are mine. No, nothing like Nada that. era tuyo, todo había que ponerlo a la venta. Nothing belonged to you. You have to put everything on sale. So, el señor de aquel siervo, postrado, el 26 dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. The master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him that debt. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denaries, Y haciendo de él le ahogaba, imagínate, and he laid hands on him and took him by the horrible, throat, diciendo, saying, págame lo que me debes. Pay me what you owe me. So, fíjate qué actitud. Él acababa de ser perdonado Look at the attitude. He was just being forgiven de una deuda grandísima from a great debt, en la cual él tenía que vender hasta la sonrisa si la hubiera tenido, which he even had to sell his smile if he had y it, aún así estaba corto. and even that he was still short. Se encuentra un consiervo He que le debe finds menos, a fellow servant that owes him a little bit lo less, coge por el cuello, lo sacude, lo obliga a que grabs le him by pague the todo. neck and obligates him to pay him everything. Y entonces, pero saliendo aquel siervo, halló a alguno de los consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ya lo leí. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, So his fellow diciendo, servant fell down at his feet and begged him, saying, este hombre que debía menos tuvo una actitud inclusive más humilde. Él se postró, él rogó. This Y él man that dijo, owed him less, he had a more humble attitude. He ten bowed down paciencia and conmigo said, y "Have yo te lo patience pagaré todo. with me and I'll pay everything." Mas él no quiso. But he didn't want to. Muchas veces uno endurece el corazón a la necesidad de otro. Sometimes you harden your hearts to the Muchas necessity veces of uno quiere others. ser perdonado, pero no quiere perdonar. Sometimes you want to be forgiven, but you don't want to forgive. Así que él no quiso, sino se fue He didn't want to. He left, y le echó en la cárcel and he threw him inside the prison hasta que pagase la deuda. until he would pay the debt. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
So when his fellow servants saw what was being happening or se done, entristecieron mucho they were very grieved. y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Came and told their master all that had been done. Entonces, llamándole su señor, Then his master, after him, he called him. le dijo: He said to him, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. "You wicked servant, I forgave you all of that debt because you begged me. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, Should you not also have compassion on your fellow servant, como yo tuve misericordia de ti? just as I had pity on you?" Entonces su señor, enojado, And his master, angry, le entregó a los verdugos and delivered him to the torturers hasta que pagase todo lo que debía. until he should pay all that he was due to him. Estos verdugos me recuerdan a estas personas, las oficinas de collections. These torturers, they remind me of the Esos collection son esos agencies. verdugos que tú le debes lo que sea. Lo mismo le debes $100 que le debes 5,000 You can owe them $100, you can owe them $5,000, y ahí los tienes atrás de ti. and there you have them calling you. Así también dice Jesús: So the same way, Jesus says, mi Padre Celestial hará con vosotros my heavenly Father also will do with you si no perdonáis de todo corazón if you don't forgive from all of your heart cada uno a su hermano each one of your brothers sus ofensas. his trespasses. ¿Está bien claro? Is that clear? ¿Por qué nosotros podemos tener la seguridad de que podemos perdonar? Why can we have the assurance that we can forgive? Número uno, nosotros recibimos ese perdón de Number Dios. one, we receive that forgiveness from God. Recibimos ese perdón. We receive that Recibimos forgiveness. la naturaleza de Dios. We receive the nature Por of tanto, God. estamos capacitados para perdonar a otros. Therefore, we're Es como así, capacitated yo to lo veo de forgive esta forma. others. So if it was like the Father, El prójimo. your neighbor, Tú recibes el perdón del Padre. you receive the forgiveness from the Por Father. tanto, tú Therefore, haces así y estás completamente libre, you do this and you're completely free, capacitado para entonces capacitated. aquí y acá So then here and dar ese there, perdón. you can give that Ahí forgiveness. tenemos esa cruz escenificada. There we have Lo that recibes cross. del Padre You y receive lo from das the a tu Father, prójimo. and then you give it to your neighbor. Amén. Entonces, aquí dice, aquí podemos ver algo. So we can see something here. Aquí se hace en esta parábola una juiciosa advertencia In this parable, there is a warning contra la tendencia humana de olvidar la gracia de Dios, against the human tendencies of forgetting the grace of God, de perdonar, of forgiving, y contra la inclinación del alma humana and against the human the soul inclination de cultivar una actitud reacia al perdón. of cultivating an attitude towards forgiveness. Queremos perdón, We want pero nos forgiveness, cuesta dar perdón. but it costs Queremos to misericordia, give pero no la forgiveness. damos. We want mercy, but we don't Cuando give tenemos mercy. la obligación y Even la though we capacidad have de hacerlo. the obligation and the capacity to do so. So, Jesús demostró cómo la actitud So de Jesus no perdonar showed that the attitude of not forgiving puede limitar lo que Dios haría con otros. can limit what God will do for others. Nótese que este consiervo encarcelado Notice that this fellow servant that was no salió de la incarcerated, he did not come out of jail. al final de la historia el hombre seguía encarcelado At the end of the story, the man was still incarcerated porque él no fue perdonado because he was not forgiven por otro by others que debía más que él, that owed more than him, pero no tuvo misericordia but did not have mercy. y el hombre se quedó en la cárcel. And the man So, stayed in los jail. planes y propósitos de Dios con ese hombre se frustraron. So the plans and the purposes that God had with that man, they were hindered. Y esto revela cómo una actitud intransigente, So this reveals that an attitude intransigente es the lack of forgiveness puede atar a una persona a circunstancias realmente muy indeseables can bound somebody to y circumstances that are perpetuar un very problema. not desirable. Si tú no resuelves el problema If you don't resolve the problem, perdonando a la persona, forgiving that person, esa persona va a estar atada, that person's going to be bound, esa persona no está libre, that person is not free, esa persona no puede fluir, that person cannot flow, esa persona se queda frustrada that person will be porque hay frustrated. algo que alguien tiene algo en contra de ella. If somebody has something against that person,
Y Jesús enseña aquí cómo el espíritu de no perdonar, de la falta de perdón, And Jesus shows about the lack of forgiveness son estos torturadores, are these torturers, literalmente estos cobradores de impuestos. these debt collectors. Esta falta de perdón siempre va a exigir un precio a nuestros cuerpos, This lack of forgiveness is always going to be to a price of our bodies, mentes y emociones. our mind and our emotions. Finalmente, toda persona del reino es aconsejada Finally, every person from the kingdom, it is advised para mantener un corazón perdonador hacia todas las otras personas. to maintain a forgiving heart towards everyone. Nosotros como hijos de Dios, como sus redimidos, We as children of God, as his redeemed ones, como sus embajadores, as his ambassadors, ambassadors, thank you, como sus discípulos, as his disciples, nosotros tenemos que saber we have to know que tenemos que perdonar that we have to forgive a aquellos que de una forma u otra nos han ofendido, those that some way or another have ya sea offended de us. palabra o de hecho. It could be by acts or by his words. Muchas veces nosotros, como dije anteriormente, As I said before, many of us, queremos misericordia we want mercy y queremos que se nos perdonen todos nuestros pecados, and we want all of our sins to be forgiven, tanto los de comisión como los de omisión. the ones of the omission and commission ones, Y estos últimos, los de omisión, muchas veces son los mayores. and the ones of omission are sometimes Los mayores en cantidad, me they're refiero. greater in quantity. Y ahora bien, ¿cuáles son estos pecados de comisión? Los que hemos llevado a cabo sabiendo o no sabiendo. So what are these commission sins? Those are the ones that we have done knowing or not knowing. Los pecados de omisión son los que no hemos hecho, pero que debíamos haber hecho. The sins of omission are the No el ones that pecado, we la haven't acción. done, but the ones that we were supposed to do. Not the sin, but the action. Esto se explica mejor en Santiago This is 4:17. explained better in James 4:17. Al que sabe hacer lo bueno So whoever knows to do right y no lo hace, and they don't do it, le es pecado. it is for him a sin. Por tanto, muchas veces en nuestras vidas, So therefore, many times in our lives, nosotros sabemos que tenemos que hacer una buena acción we know that we have to do a good work y no la hacemos and we don't do it. simplemente porque no nos da la gana. Because we don't like to, just because. Simply just because. Porque nos creemos que tenemos todo el derecho de no hacerlo. we think that we have all the right of not doing so. Pero eso también es pecado But delante de that is Dios. also sin before Ese es el God. pecado de omisión. That is the sin of omission. El de comisión es el que tú haces. The one of commission Y is the se one that sabe you que a do. veces pecamos y no sabemos que hemos pecado Sometimes we sin, we don't know that we have hasta que sinned venimos al manual de la vida y decimos, ouch, until la we come to the regué, manual of life saying, oh, I lo messed hice up. mal, I no did it debía wrong. haber hecho esto. I shouldn't have done that. Okay? Alright. So, en este verso, cuando estaba meditando en esta palabra, So in this verse, when I was meditating on this word, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, that whoever knows to do the right thing and don't do yo dije, it, bueno, déjame it's ver a este sin. famoso pecado, que el pecado cada vez que yo lo escucho suena como una cosa muy terrible. Sin, every time I hear it, it sounds like a very, very bad thing. Pero ¿sabes lo que es la palabra pecado? But you know what the word sin is? Simplemente es errar el blanco. It is simply Eso es lo que missing significa la the palabra pecado. target. That's what You sin miss is. the mark. You miss the mark. Esa es la palabra, you miss the mark. Por eso todos hemos caído cortos de la gracia de Dios, That's ¿verdad? Por eso why we estamos all cortos. fall short ¿Por qué of the estamos glory of cortos? God. Porque no llegamos a la meta, no llegamos a la marca, estamos por debajo. Because we don't make it to the mark, we're below So, the la mark. palabra pecado aquí significa eso, cuando estás So errando it means el blanco. when you are missing the mark. So, esta palabrita en el griego, This porque word esta in sí Greek. se escribió en el griego, porque es del Nuevo Testamento, está escrito en Santiago. This is written in James, which is the New Testament in Greek. Esta palabra, This hamartía, que es pecado, Hamartia, which is sin. la raíz principal de la cual se deriva esta palabra, The original root, what is derived, this word, hamartano, hamar, quiere decir errar el blanco. it is to hit the, miss the mark. Ahora bien, esta palabra So this word, también en el Antiguo Testamento also in the Old Testament, tiene muchísimas acepciones it has many exceptions. que nada tiene que ver una con otra. It doesn't have to do Different meanings. different meanings. Thank you. Y resulta que la primera de la lista de esas palabras So the first one on the list of those words, es ofensa. it is offense. So volvemos a la ofensa. So we go back to the Volvemos offense. al agravio. We go back Volvemos to a la angustia. the anguish. Okay. En el Salmo 19:12, In Psalms 19:12, a veces uno no sabe qué es lo que está pasando. sometimes you don't know Uno what's going peca on.
Y por eso está escrito aquí: ¿quién podrá entender sus propios errores? Who can understand his errors? Líbrame de los que son ocultos. Cleanse me from the secret faults. Hermanito, mira, el perdón te limpia Forgiveness will de cleanse impurezas. your impurities. El perdón nos limpia de impurezas como son el rencor, Forgiveness can clean us from impurities as hate, as much grudges, grudges, resentment, resentimiento, resentment, odio, hate, la amargura, bitterness, venganza, vengeance, sospecha, suspicion, Yeah. suspicion, orgullo, pride, autosuficiencia, self-sufficiency, autojustificación. auto-justification. Todos nosotros justificamos lo que hacemos. We all Todo el tiempo. justify everything that we do No all the importa qué time. malo sea. It doesn't matter how bad No it importa is. cuánto daño te esté It haciendo. doesn't matter Yo lo what justifico porque yo tengo una razón para hacerlo. damage is being done to you. I justify because I have a reason to do so. Y hay una cosa que yo aprendí que después se las voy a And compartir. there's a thing that I learned that I'll share with you later. Y es que tu realidad It's that your no reality, es la verdad. it is not the truth. Yo aprendí esto de una hermana, I learned this from a una sister, ministra de Dios que admiro mucho. from a minister of Y God that I cuando me admire dijo much. esto dije, wow. And when she told me this, I said, wow. Porque muchas veces he oído, esta realidad que está aquí no es la verdad, no es lo real, no es lo que está pasando. Because this reality that's going on here, it is not what's ¿Cómo happening. va a ser? ¿Cómo va a ser? How is that going to be? Pero después te explico. Así que el perdón nos perfecciona, So forgiveness will nos purifica, perfect, it will nos purify justifica, us. nos santifica. It will sanctify Lo que es us. más importante, nos libera What is more important, it y frees us, libera al que hemos perdonado and it will también. free the one that we forgave El as well. perdón te libera a ti y libera a otros. Forgiveness will free you and will free others. Es importante perdonar So it is important to porque forgive. puedes tener atado a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Because you can have your husband, your wife, your children bound. Siempre queremos ser un canal de bendición, We ¿sí o always no? want to be a channel of blessing, yes Pero or no? sucede que si ese canal, suponte que esto sea un canal, If it happens that this is a channel, pero dentro de este canal, but inside this impurezas, channel there is impurities, diferentes inmundicias, in different evil or impure things. impurities. Cuando tú echas agua, So when you place water, o echas aceite, or you put o oil, echas vino, or you put wine, lo que va a salir por aquí what's going to come out of va a estar here contaminado. is going to be Porque contaminated. esta pipa, Because this pipe, porque este conducto because this conduct, no está limpio. it is not clean. Nosotros queremos We want que lo que salga de aquí sea puro. for whatever to come out of here will Nosotros be queremos pure. ministrar con la pureza de Dios. We want to minister with the Nosotros pureness of queremos God. ministrar con los atributos de We Dios. want to minister with the No attributes queremos of God. nada dentro de nosotros que contamine We don't want nothing inside of us lo que to sale de contaminate nosotros. what comes out of us. Jesús lo dijo, que es lo que contamina el corazón. Jesus said, what is that contaminates the heart? Lo que sale por la letrina no es lo que contamina el It's not what corazón. comes out in the toilet, Lo que está en tu corazón It es is lo que what's in the contamina cuando tú hablas. what contaminates when you Tienes que speak. tener mucho cuidado con tus palabras. Tus palabras pueden ofender y pueden hacer mucho daño. You have to be careful with your words. Your words Entonces can la offend otra and persona a la que tú le hiciste el daño, do a lot of damage, and that person ahora that la you pones damaged, en una situación now you place her in a situation porque ella te tiene que perdonar. because she has to forgive you. Tú lo ofendiste, You offended tú la her. maltrataste, You mistreated them. pero ahora ella te tiene que But now perdonar. that person has to forgive you. No fue la culpa de la persona, It wasn't that fue la person's culpa fault. tuya de It tu mal was comportamiento, your fault for your bad de tu behavior, lengua larga. of your Pero ahora la otra persona tongue. tiene el deber de perdonarte, But now that person porque si no ella no es perdonada, has to forgive porque you. ella Otherwise, conoce la palabra y that sabe. person will not be forgiven. Esto es una situación delicada en la cual todos estamos los mismos de este lado o de este otro, This is a delicate situation porque where muchos we ofendemos muchas veces. find ourselves in either side También lo because dijo many of us Santiago. offend many times. El humillarte a pedir perdón To humble yourself, to ask for va a forgiveness, crear en ti un espíritu is going to fuerte. create in you a strong spirit. El perdonar a otros como forgive Dios te others perdonó a ti The way that God forgave va a you crear en ti el carácter de Cristo. is going to create in you the character ¿Tenía of Jesús un Christ. espíritu fuerte? You have a Sí, strong lo spirit. tenía. Claro Did que they lo have a tenía. strong spirit? Of course they did. ¿Qué iba haciendo él? Él iba perdonando a diestra y a But what they siniestra. doing? He was forgiving left and right. By the way, esta es la diestra, la mano derecha. Me This voy a is poner así. the right hand. Esta es la diestra, This is the right hand. esta es la siniestra. This is the left. Para los que no lo saben, Those that don't cuando en know. el Salmo dicen, a mi lado caerán 1000 Because the psalm y says 10,000 a mi diestra, on my side will fall, de este lado 10,000 will fall, es la 1,000 siniestra, will fall, está implicada, no se dice, pero a su diestra son los 10,000. but on the right hand, 10,000. Jesús iba perdonando a diestra y a siniestra. Jesus was forgiving ¿Qué es lo que left hacía? and right. El bien. Todo el tiempo Jesús iba haciendo el bien. Jesus was always doing the right thing. Es de más valor
It is of ante more Dios. value Es más fuerte el que se humilla y pide perdón the one that humbles and asks for forgiveness, y el que a su vez perdona, and at the same time que forgives, aquel que cierra su espíritu than the one al that closes perdón his spirit to the y su forgiveness, enojo lo sostiene and his anger y sustains le da una him, fortaleza mentirosa y engañadora. and gives him a deceitful Falsa strength, y a engañadora. false and deceitful, Porque se ofendió because he got offended, y se cree que tiene el derecho a estar and he ofendido believes that he has the por lo right que to le be hicieron offended for what they did y to se him, enoja and he gets mad, y hace daño and he a does diestra wrong, y a left siniestra. and right. El espíritu humilde So the humble spirit, de aquel que pide or the perdón one that asks for tiene forgiveness, mucha fuerza. has a lot of strength. ¿Por qué razón? Vas Why? a tener poder en el mundo You're espiritual. going to have power in the spiritual Vas a world. tener autoridad You're en going to el have mundo authority in the espiritual. spiritual world. Porque todo aquel que perdona, que Because pasa la ofensa por alto, Everyone that forgives and passes the offense over his head, over his head. Thank you. esa es la persona que es fuerte en el espíritu, That is a person that is strong in the la spirit. persona que puede hacerle frente al enemigo, The person that can confront the no el que enemy. mete los 4 gritos para controlar, Not the one that yells to control. es aquel que no tiene ni que It hablar is the one that doesn't have to talk, porque sabe que su pelea la pelea en las rodillas. because he knows that his fight Es el que is sabe on que his perdona a knees. diestra y a siniestra forgives right y que and left. Satanás no tiene nada en contra de él o de ella. And Satan doesn't have anything Por against tanto, him puede or hacer her. frente Therefore, they can porque la adversidad, come aunque le llegue, against the va a adversity tener even la if it comes. capacidad de enfrentarla porque su corazón está limpio. is going to have the capacity to confront it because his heart is clean. So, el Proverbio 19:11 dice: So Proverbs 19:11 it says, la cordura del hombre detiene su furor the discretion of a man makes him slow to his anger, y su honra es pasar por alto la ofensa. and his glory is to overlook a transgression or an offense. La versión TPT, The TPT translation. que la conseguí gracias al librito que me dieron porque I yo got no it tenía thanks to cómo that llegar a la little versión book that they gave me TPT. because So I me didn't dieron have el it. librito y digo, ¡ay! Voy a ver. So they gave Aquí me está. the book. So here it is. Esto dice: la persona sabia demuestra paciencia, The wise person will show patience porque la misericordia, because of the mercy. que no es otra cosa que bondad, That is nothing else than goodness. implica morderse la lengua. It implies for you to bite your tongue. No he dicho yo que calladito se ve más bonita, calladito se ve más bonito. But Eso I tell es, you that ese quiet, es you mi look- proverbio. You look a little bit more pretty. Ya. So, la misericordia So mercy, implica morderse la it lengua. implies for you to bite So, your cuando te tongue. insulten, perdónalo So when they insult you, forgive them y olvídalo enseguida. and forget it. No mañana pasado, la semana que viene, cuando Not te vuelvas a tomorrow, acordar not para que el monstruo se levante. Next week, so that monster will arise. Enseguida. It's right away. Porque cuando pasas por alto una ofensa, For when eres you overlook an virtuoso. offense, it is virtuous. y la virtud es una disposición constante del alma And virtue is a disposition que constantly nos of the soul incita a hacer el bien that incite us to do the good y evitar el mal. and to avoid evil. Por tanto, Therefore, aquí vemos claramente, te insultan, perdónalo. we see clearly that if they Muchas veces yo recibo el insult you, insulto forgive them. Sometimes I y receive the acto insult. seguido, yo no le contesto a la persona, yo le ignoro. I don't reply to that person. I Señor, ignore him, Perdónalo. and I say, Lord, forgive A them. veces le digo, yo lo perdono. A veces lo miro a los ojos y le digo, yo te perdono. Sometimes A I'll veces say, I no tengo que forgive you. hacer eso, porque como esto es una Sometimes cuestión en el mundo espiritual, I'll look at them tú in the simplemente eyes, sueltas la And palabra. I say, I forgive you. Tú sueltas el perdón. You release forgiveness. You release the word. Lo tienes que hacer en altavoz. You have to do it out loud. Porque esto es un mensaje que va para Dios, para que Dios oiga que tú estás haciendo lo que Él te ha mandado a hacer. Because it's a message that Al goes to infierno, God, a los demonios, and you're telling the demons para que sepan que lo que Él está usando en tu contra so they no know te va a afectar. that what they're using against you is not going to Porque affect ellos usan lo que es más cercano está a ti. because they use what is Ellos closest no to usan you. al vecino que vive en la casa del frente, al They que tú don't no ves use the nunca. neighbor that lives next to you. Ellos usan a tu esposa, They use your wife. ellos usan a tu esposo. They use your husband Porque es lo que tú tienes cerca. because it is what you have ¿Y qué close es lo que by. tienes que hacer? What do you have to do? Lo perdono. I forgive them. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que decir? Eso no me ofende. You know how many times I have to say that does not Eso me offend me? resbala. No me That just ofende. slides down. No.
No lo recibo. I don't receive it. Esa no soy yo. That is not me. Es una lucha constante. It is Pero a llega un tiempo constant battle, but que the ese time will espíritu come se va fortaleciendo that en ti. spirit is going to Lo become haces strong in you. automáticamente. De verdad que lo que te digan, los 4 disparates That que you te do it estén diciendo no te automatically. van a afectar. Whatever they tell you, it's not going to affect you anymore. Porque ya desarrollaste la Because you have costumbre. developed Ya no you're used to it. reaccionas a la palabra. You no longer react Ya to the tomas word. una acción positiva de acuerdo a lo que Dios te You take dice. a positive action Perdona. of what God tells you, which Eso es lo is que to hay que hacer. forgive. That's what we have to do. La mansedumbre y humildad Meekness and humbleness, te hacen muy peligroso en el mundo they make you espiritual. dangerous in the spiritual world. Porque el diablo no puede usar nada en contra tuya. Because the devil cannot use anything against you. So, cuando tú te le paras de frente, tú lo puedes vencer. So when you stand before No him, es con you can grito. defeat him. It is not by yelling. Porque tú puedes gritar mucho. Yo soy gritona también Because, cuando yo hago guerra you espiritual. can scream all you want, Pero los gritos tuyos, but your por muy altos que screams, sean, as no high as they atemorizan al are, diablo. Al diablo no le intimidan tus gritos. the devil is not intimidated by them. El diablo le intimida tu obediencia a Dios, The devil is intimidated by your tu obedience to God, mansedumbre, your meekness, cuánto tú perdonas, how much you forgive, cuánto tú te sometes a esto. how much you submit to this. Eso lo pone a temblar. Porque That no makes puede him tremble contigo, because he can't porque no with tiene you. nada para acusarte, Because he has no nothing tiene to nada en accuse contra you with. tuya, He has nothing porque tú against estás you. limpio, tú estás perdonando clean, en todo you're momento, forgiven at all tú no estás times. recibiendo ofensas ni agravio, And you're not. y eso tiene poder. Not Say that again. offense or Say the whole sentence again. oh, I'm sorry. Se me fue. I'm sorry. It's okay. So, cuando tú estás siendo humilde, When you're being humble, cuando tú perdonas, when you forgive, tú tienes poder y autoridad. you have power and Para vencer al authority enemigo. to overcome the enemy. El enemigo no tiene nada en contra tuya. The enemy has nothing No against puede you. usar nada He cannot use anything porque tu corazón está limpio. because your heart is clean. Y como tu corazón está limpio, And because your heart is eso te clean, da todo el derecho That gives you all the a right representar la esencia, la presencia como to hijo de Dios. represent the whole essence Dios no tiene nada en contra de of nadie. God. God has nothing against anyone. No creas nada a las mentiras del diablo. Don't believe the lies of the enemy. Dios ve el producto en ustedes terminado. God sees the product in you finished. Dios no ve falta en ustedes. God doesn't see any faults Él in sabe you. que las tiene He knows that you y have te da la adversidad and he gives you the adversities como oportunidad as an opportunity para que tú desarrolles ese espíritu fuerte, for you to develop that strong spirit para que tú llegues a la altura del varón perfecto. so you can make it to the stature No of the porque no te perfect quiera, man. sino porque Él sabe que hay cositas en ti que hay que arreglar. Because he knows that there's things in you Pero that Él needs ya to be sabe fixed, but he knows lo que tú vas a dar a la larga. what you're going to do in the long run. Yo escuché algo que a mí me ministró mucho, lo quiero compartir con ustedes. The minister to me what I share with you. A veces siempre estamos diciendo que Dios ve el final desde el principio We always say that God sees the beginning from y the que Dios end, todo lo and sabe. God knows everything, Y es cierto. and it's true. ¿Sabes que en Dios siempre es un presente? You know that in God it's always a present. Para Dios es todo ahora. For God, everything is now. Ahora bien, si tú estás aquí parado y hay un tren delante de ti, So now, if you're standing here and there's a train before you, tú solo puedes ver un vagón a la vez. you can only see one cart at the One wagon time. at a time. Uno que ya pasó, otro One que that viene. No más passed tres. by and another one that's coming. Pero cuando tú te elevas, te elevas, But when you elevate, tú vas a ver todos, absolutamente todos los vagones. you're going to see all the ¿Sí o no? So tú vas a carts, saber lo que pasa en cada uno de ellos. and you'll be able to see what's happening in all of them. La altura de Dios es tan grande The height of God is que so cuando Él mira great. la tierra, Él And ve when you todo lo look que at está the earth, pasando. and you Él see tiene la everything that's capacidad de verlo todo. He has the capacity to see everything. So, por tanto, lo que ahora está pasando en tu vida, Withstanding what's happening now in your Él lo life, está viendo. he's seeing it. Lo que va a pasar en tu vida What's 3, gonna 4 happen in your años más life tarde, 3 or 4 years tú no lo later, sabes, you don't know pero Él it, lo sabe but he knows porque it, ya Él lo vio, ya lo está because he already mirando. saw it. He's looking at it. Por eso es que Dios That's why God, confía en ti, he trusts porque in Él te you, creó. because he created Él you. sabe He lo que knows tiene para ti. what he has Él for sabe you. lo que espera de He ti. knows what Él he sabe a waits dónde from vas you. a llegar He knows where you're si going to make sigues el it. manual de la vida, la And you instrucción, por follow the supuesto. book of life. So, eso es una cosa que a mí me ministró. That is something that ministers to Porque a veces uno necesita ciertos ejemplos para entender ciertas because cosas. sometimes we need certain examples Como to la vida understand eterna. certain things. Un círculo. As Yo me eternal lo imagino life, como un círculo. It's like a circle. ¿Por qué Jesús dice que Él es el alfa y el omega? Why does Jesus say that he's the Alpha and the Omega? Y los dos están en el mismo punto, en el mismo lugar. They're both in the same point and the Es same un círculo. circle. El alfa es la primera letra del The Alpha is the alfabeto first griego. letter of the
Greek alphabet. La omega es la última. Omega is the last ¿Cómo el one. principio y el fin pueden estar juntos? How can the beginning and the end be together Cuando es un círculo. when it's a circle? So, todo pasa así. Everything happens like this. Por eso hay ciertas cosas que cuando uno se les explica mejor, uno las puede entender. That's why there's certain things when you Puede explain entender it más to los them, misterios de Dios you can understand y it quién es better Dios. and who God is. So, ¿cuánto tiempo tengo ya? No me digas se me acabó, no puede ser. Auxilio. Bueno, ni modo, hay que cortar. Un consejo práctico. ¿Cómo puedo yo perdonar a otros? Practical advice, how can I forgive others? En la misma forma que amar es una decisión, In the same way that you take a decision, make a decision, perdonar también es una decisión. forgiving is also a decision. Lo que te dije, yo perdono, tú tienes que decirlo en alta voz. You have to say it out loud, I forgive. ¿Cómo tú mantienes ese perdón activo y efectivo? How do you maintain that forgiveness active and Cada vez effective? que te venga un pensamiento Every time antagónico, that a talk cada vez que comes te to venga un you, ataque, when an attack comes to dices lo you, mismo en alta voz, lo perdono. say it out loud, I forgive it. Vuelve a venir, ya lo perdoné. It's coming again, I already forgave it. No voy a dejar que eso me afecte I'm not going to allow that to affect me. constantemente. Tienes que hacerlo como una rutina. You have to do it as a Como routine. una rutina lo tienes que hacer. a routine you ¿No have to dijo do. eso Jesús también en alta voz? Didn't Jesus say the Cuando same estaba en la thing out cruz, loud when he was on the Él cross? no dijo, está escrito en Lucas 23, 34. Luke Padre, 23, perdónalos 24, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they don't know what they're doing. Él no lo dijo en susurro. He didn't say it in Él a lo whisper. dijo. He said it out loud. Esteban también hizo lo mismo cuando lo estaban apedreando. James did the same thing when they were En stoning him. Hechos 7:60. Cuando estaban apedreándolo, they él were dijo, stoning him. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lord, do not take in account this, Él this estaba sin. perdonando He was en ese forgiving. momento también. Y como te dije antes, las pruebas siempre van a venir a tu vida. The same as I told you, the trials are always going to come to your Eso solo life. te hace subir a un nuevo nivel. That only makes you go up Tú to no vas another a level. cargar en tu hombro And you're going to put it on your y mucho shoulder menos dentro de tu corazón and inside una your carga, heart, a una burden, ofensa. an offense que te vaya a impedir que el fluir that's going to hinder the del flow reino de Dios of the kingdom of se God manifieste en tu vida. to be manifested in Y your por life. tanto no seas canal de bendición a And therefore, otros. don't be a channel of blessing to others. Tienes que ir haciendo como hizo Jesús, haciendo el bien. You have to do like Jesus did. He was doing, En he todo was doing momento. good at all times. Bueno, pues como ya se me acabó el tiempo, no puedo continuar. La segunda persona que tenemos que perdonar, claro, The second person that we have to forgive, of course, bueno, es a nuestro prójimo it's our neighbor y también a ti mismo. and also yourself. Es necesario que te perdones a ti mismo. It is necessary for you to forgive Y muchas yourself. veces tenemos inclusive ofensas hacia Dios. Many times we have offenses towards God. Porque hay cosas que deseamos y no nos las ha dado. There's things that we desire He has not given Lo unto culpamos us. de una enfermedad. We blame Him from a de la muerte de un sickness familiar. or a death of a relative. Hay cosas que suceden en la vida There's things that happen in life porque uno mismo se las busca. because you yourself, you do it unto you. Si un hijo de uno cae preso, si un hijo de uno cae If one of our preso, children is vas a incarcerated, culpar a Dios. Pero pregúntate, ¿qué es lo que estaba haciendo tu hijo? but ask yourself, Tu hijo what was tuvo que your haber violado una son ley. doing? He must have Por eso violated está a law preso. or broke a law. Hay That's tantas why cosas he's en la vida que incarcerated. culpamos a Dios y Él no tiene culpa. There's times that we Somos nosotros. blame God and it's not His fault. It Y is no our podemos fault. tener resentimiento ninguno en contra de Dios. Tienes que decir constantemente, You have to say yo perdono. constantly, I forgive. Esto es demasiado, pero que va, qué pena, se me fue el tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una oración. Let's do a prayer. Como ya se fue el tiempo, vamos a pararnos Let's stand to our feet y vamos a hacer una oración. and let's make a prayer. Vamos a decir así: Padre Santo, te doy las gracias por esta Father, palabra, I Señor. thank you for this word, Lord. Te doy gracias por tu perdón hacia mí. Thank you for your forgiveness towards me. Perdona todas mis faltas, Forgive all my faults, mis rebeldías, mis flojeras. my rebellion, my, Aquí tú pones cualquier cosa You can tuya place propia here, que tú sabes de la cual tienes que ser one of the perdonado. things that you need to be forgiven Perdona mi impaciencia, Forgive my patience, mi falta de compromiso, my lack of commitment, mi falta de búsqueda, for my lack of mi falta de seeking, perdón hacia mis my semejantes. lack of forgiveness Perdón towards por my mi neighbors. falta de fidelidad hacia ti. Forgive me for my lack Perdóname of por mis faithfulness enojos, towards you. por todo lo que For my he hecho anger, o dicho contrario a tu Everything voluntad, I've done Señor. against your will, Lord. Perdón por mis pecados Forgiveness for my de omisión sins, y comisión. from omission and commission. Perdón por criticar. Forgive me for Perdón por enjuiciar a criticizing, otros. for Perdón por el orgullo, for pride, la arrogancia, la soberbia, pridefulness, and el racismo, la discriminación, arrogance, los prejuicios. racism,
Perdón por las malas decisiones que he hecho en mi vida por no consultarte a ti primero, Señor. La lista es larga, pero ahí ustedes pueden añadir. Ahora yo también me perdono a mí mismo, Señor, por todos mis pecados cometidos y por no hacer lo bueno cuando debía haberlo hecho, Señor. Perdona todas mis transgresiones e iniquidades pasadas y presentes, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, Señor. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, Señor. También te perdono a ti, mi Dios. Me libro de todo resentimiento hacia ti por haberte hecho responsable de mis infortunios. Y me perdono yo misma. Perdona a todos los que me han ofendido de palabra o de hecho. Y oro por mis enemigos. Oro por los que me han ofendido. Oro por los que me han ultrajado. Oro por los que me han menospreciado, por los que se han burlado de mí, por los que me han criticado, por los que me han enjuiciado injustamente. A todos bendigo en tu nombre, Señor. Los suelto a todos. No quiero tener nada en mi corazón que impida el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida. No quiero nada en mí que impida la manifestación de tu reino en mi vida. No quiero nada en mí que entorpezca el desarrollo de un espíritu fuerte, Señor. Renuncio a toda clase de amargura, a todo resentimiento, a toda venganza, en contra de mis hermanos o hermanos en la fe, en contra de mi familia, en contra de mi prójimo, en contra tuya, Señor, e incluso de mis enemigos, sino que los voy a amar con el amor que el Espíritu Santo ha derramado en mi corazón. En esta hora yo reclamo la victoria total de la cruz del Calvario sobre mi vida, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi conciencia, mi intelecto, mis imaginaciones, mi memoria, mis razonamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo entrego todas estas áreas de mi alma al Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Se pueden sentar.